Querido Oscar, ¿cómo estás? Todo muy bien, Luis. ¿Todo bien? Ojalá no dinero, veo claro. No lo estoy viendo en el bolsillo. No, que gastas mucho, Oscar. Sí, pues es la vida. No eres austero. La austeridad republicana todavía, ojalá llegue a mí pronto. Muchísimas gracias. Obviamente es una broma, por favor. Todo el mundo está muy tenso en estos momentos. Relajemos la vena por un momento. ¿Cuánto me tocó del soborno de Peña Nieto? Pues no. Nada, absolutamente nada, es una broma, por favor, porque híjole, la gente anda demasiado sensible. Mi querido Oscar Valderas, a ver, hoy nos traes una historia muy interesante, independientemente del asunto de la falta de gasolina, pues es la historia de un náufrago, la historia del gordo fresa. ¿Qué es esto? Sí, mira, Luis, cuando pensamos en la escasez de gasolina, cuando pensamos en la gente que vive del costo de la gasolina, solemos pensar en transportistas, en taxistas, en el Uber, pero olvidamos un sector de la población muy importante para la economía del país, que son los pescadores. Esta gente que necesita pagar un bidón de gasolina para poder meterse con lanchas mar adentro, poder pescar, que es el sustento de la familia, y regresar al puerto a intentar hacer la venta de esa pesca. Cuando no tienen dinero para comprar esta gasolina, muchos pescadores pasan días y días y noches completas en alta mar. No estamos hablando de embarcaciones que tengan gran infraestructura, son lanchitas. Es una lancha. Una lancha, se ponen unas bolsas de basura, se llevan galletas saladas y pueden pasar una semana durmiendo en alta mar para ahorrarse el dinero de la gasolina. En enero del año pasado, Daniel Ojeda, el fotógrafo que me acompaña, que está aquí en el estudio. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, Luis. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Daniel Ojeda y yo fuimos a Tabasco a conocer cómo viven los pescadores, esta gente muy pobre del país, y allí encontramos la historia del gordo fresa. Un hombre que lo conocimos en vida, lo fotografió Daniel, lo retrató, y que nos contó la terrible vida de los pescadores en México. Daniel. Así es, Oscar. Yo recuerdo al gordo fresa como una persona muy amable, una persona muy querida en el pueblo, muy amoroso con sus hijos, y justamente era lo que él nos comentaba, ¿no? Que él no quería para sus hijos que se dedicaran a la pesca, porque era algo muy fuerte, muy duro, y lamentablemente este tipo de muertes pues no pueden pasar desapercibidas. Vamos a escuchar la historia. Claro que sí. Son las 8:56. Hubo alguna vez en el país un hombre bueno al que sus amigos llamaban el gordo fresa. Casi nadie sabía su nombre, casi todos lo conocían por su apodo, y él se había acostumbrado a que su nombre no importaba mucho. Cuando vives en la pobreza extrema, te acostumbras a no importar mucho, pero lo que le pasó debería ser relevante para todos. El gordo fresa era un dedicado esposo, un amoroso padre de 2 pequeños con los que vivía a la orilla de la carretera, en una casa precaria hecha con madera, pintada de rosa, en una comunidad paupérrima llamada Barra de San Pedro, en el municipio de Centla, Tabasco. Como todos los hombres que no pudieron emigrar a Estados Unidos y viven en San Pedro, el gordo fresa era pescador. Sobrevivía a una pobreza lacerante vendiendo cada kilo de guachinango, su especialidad, en 7 pesos. Lo conocí junto con el fotógrafo Daniel Ojeda en un viaje por el sureste del país en enero de 2018. El gordo fresa y todos los pescadores del pueblo rentaban unas frágiles lanchas a una cooperativa para viajar mar adentro y pescar. Aunque llamarle lancha a esos barcuchos es mucho decir. No tenían ni siquiera una lona para proteger a sus tripulantes del sol que ahí pega hasta 40 grados. Por ser tan pobres, la mayoría no podía darse el lujo de gastar todos los días en gasolina para ir al mar y volver. Así que pasaban días y noches en alta mar. Si no pescaban lo suficiente, podían pasar hasta una semana completa mar adentro, comiendo galletas saladas y envueltos en bolsas de basura para soportar el frío de la madrugada y el calor del mediodía. Los que llegaban a viejos se iban de este mundo tosiendo como tísicos o por cáncer de piel. Los que morían jóvenes era porque en uno de esos viajes a alta mar nunca volvieron. Hombres que se metieron al mar por días en busca del sustento familiar y se los comió una tormenta. Hombres que mataron esos comandos armados que usan el mar para traficar droga. Hombres despedazados por un buque de Pemex que no los vio dormidos en su lanchita y cuyos cuerpos nadie encuentra nunca, alejados de los registros oficiales. Esa muerte temprana la conocía bien el gordo fresa, quien nos contó que 3 años antes naufragó por 7 días, solo, mar adentro. Nos narró el terror con el que flotó por una semana sobre el abismo del Golfo de México. Cómo nunca dejó de rezar y cómo se aferró a un galón de gasolina, vomitando agua salada, hasta que recaló en Campeche y salvó la vida. Daniel Ojeda, el fotógrafo que lo retrató, recuerda esto que decía el gordo fresa. Él vivía preocupado por el futuro de sus hijos. Decía que quería que estudiaran para que no trabajaran como pescadores, que era una vida dura e ingrata.
2 meses después de conocerlo, al Gordo Fresa, se le acabó la suerte. El 24 de marzo de 2018 se habló a pescar con sus amigos Pepe y Ángel Alberto Martínez. Nunca volvieron. 2 meses después de su ausencia, el amoroso padre de familia fue hallado en el interior de una hielera que se utiliza para conservar pescado. El Gordo Fresa era pura osamenta, pese a su robusta figura en vida. Su final no tiene una certeza, pero en San Pedro creen que el Gordo Fresa pasó más de una semana naufragando, que se cansó de patalear y para ponerse a salvo del sol y de su agotamiento, se metió a la hielera esperando un rescate que nunca llegó. Murió de sed probablemente, y su cuerpo nunca hubiera sido hallado si no fuera porque un hombre que caminaba por la playa de Tamiagua, Veracruz, encontró la nevera, la abrió y descubrió un cadáver que flotó por el Mar de México más de 800 kilómetros. La muerte del Gordo Fresa era una muerte evitable. Si tan solo hubiera tenido dinero para la gasolina de su lancha rentada, hubiera vuelto a casa. No se hubiera quedado en el mar. No hubiera tenido que arrastrarse con terror a una hielera que se convirtió en su ataúd con la seguridad de que nadie, salvo su familia, movería un dedo por encontrar un pescador amoroso, pero pobre, a quien ni siquiera sus amigos le conocían el nombre. Él pensaba que no importaba mucho. Nosotros creemos que sí. Que el país debe saber que alguna vez existió un hombre bueno al que sus amigos llamaban el Gordo Fresa, y que nunca debió morir así. Es la historia del Gordo Fresa, la historia de este hombre, un pescador, un hombre bueno, y que también, bueno, más allá de los temas de gasolina, nos da cuenta pues de la marginación que están viviendo muchos hombres y mujeres, muchas pues zonas inmersas en la pobreza, que pues literal por gasolina, por una mejor lancha, por una mejor condición de vida, te pierdes y te mueres en el mar. Qué lástima el Gordo Fresa. Sí, solemos, bueno, en el espacio, Luis, hablamos de crimen organizado, temas de seguridad, pero esta manera en que muere, estas condiciones de pobreza y de marginación también forman parte de una violencia estructural, ¿no? Claro. Sí, yo creo que habría que reflexionar, la audiencia, cómo fue su muerte, cómo es pasar días en alta mar sin comida, sin agua. Y también ponernos a pensar en estas historias, ¿no? Que también su muerte justamente no debe pasar desapercibida. Y son nuestros pescadores. O sea, ¿cómo estamos descuidando nuestro sector productivo? A ver, bien frío me escucho quizá, pero son nuestros pescadores, es nuestra gente. Pues obviamente por eso hay un coraje, por eso hay un México que de plano en muchos lugares no hemos visto, ¿no? Que así debe haber historias similares de campesinos, así debe haber historias similares de gente que está sumida en la pobreza y que te mueres así y que a muy poca gente le importa, ¿no? No hay alguien que hable de, ay, este pescador se murió, a lo mejor una nota en Interior por ahí perdida, pero hasta ahí. Sí, yo creo que el periodismo, cuando habla con las personas que están en el poder, pero también tiene la obligación de visibilizar esas historias, que alguna vez existió un hombre como el Gordo Fresa, un pescador bueno, un hombre de familia, que murió en condiciones terribles de abandono y de pobreza, que es una muerte evitable, y que no puede ser que esto le esté pasando a la gente que nos pone la comida en la mesa. Aspiramos a un país mejor, y aspirar a un país mejor pasa porque nos importan estas personas. No, ahí está, es la gente que te pone la comida en la mesa. Mira cómo los tenemos abandonados, a qué niveles. Óscar Valderas, muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. ¿Twitter? @Óscar Balmen. Daniel, ¿dónde vemos tus fotos? @Daniel Ojeda-Ju. Ahí tienes las fotos del Gordo Fresa, cuando estaba vivo, cuando hicieron la historia, cuando les contó, oigan, no, pues es que no queremos, yo no quiero que mis hijos se dedican a la pesca, y que bueno, pues años después termina muerto. Exactamente, en una hielera. Una hielera de desesperación. Exactamente. No, en fin. Gracias, Óscar. Son las 9:02. Seguimos.